Espada después de la primavera. Capítulo 11. En donde, dentro de la finca Yodo, se desarrolla una escena extrañamente familiar. Eran las 9 de la mañana y los otros 5 habitantes de la cómoda casa observaban con absoluta incredulidad, con los ojos abiertos y la boca ligeramente entreabierta mientras contemplaban el espectáculo. Eran las 9 de la mañana y todos estaban sentados a la mesa mientras se preparaba el desayuno por su invitado. La verdad es que ninguno esperaba mucho cuando Shirou se ofreció a preparar el desayuno. Ni uno solo. Dijo que le gustaba cocinar y pidió ayuda para preparar el desayuno por la mañana. Mickey esperaba tener un asistente mínimamente útil para cocinar algunos huevos y tocino para los hambrientos adolescentes que abundaban después de que los amigos de Issei decidieran quedarse a pasar la noche. Lo cual, para ser justos, habría sido adorable. Solo Dios sabe cómo desearía que su Issei fuera un poco más útil en casa. Entonces, le mostró al niño de ojos dorados dónde estaban los ingredientes y se preparó para enseñarle algunos trucos simples. Y, en lugar de eso, rápidamente se encontró uniéndose a los otros 4 para mirar atónitos como el tornado conocido como Ksetsu Shirou tomaba la cocina por asalto. Ensalada de pollo, salmón cocido, espinacas, rábanos, sopa de miso de zanahoria, huevos fritos y mucho arroz. Todo preparado por el chico en una demostración de talento sin esfuerzo, aunque parecía reacio a optar por el tocino. Era como ver al ganador de un programa de cocina presumiendo en la final de temporada. Los ingredientes se manipularon con maestría y se cortaron a la perfección, y las 4 preparaciones se hicieron simultáneamente y con entusiasmo. El sonido de los ingredientes friéndose, mezclándose y rociándose resonaba lentamente por todo el lugar, junto con un suave zumbido en voz baja, como el de Shirou. Llevaba casi 40 minutos en ello, y de no ser por la sorpresa absoluta en las caras de todos, alguien podría haberse quejado de la espera. Por desgracia, nadie tuvo el valor de hacerlo. Entre la sorpresa y el olor, criminalmente, y francamente imposible, delicioso, que se extendió por el comedor, todos se quedaron en silencio. Así fue. Ya casi terminó, dijo Shirou amablemente, apartando unos tazones mientras terminaba de cocinar el salmón. Solo dame unos minutos más. Y eso finalmente rompió el hechizo. Mickey se giró para mirar a su hijo, con una expresión entre asombrada y desconfiada. Entrecerró los ojos y observó el rostro confundido de Issei, quien le devolvió la mirada con una ceja levantada y una pregunta silenciosa. Tras un segundo de reflexión, probablemente para intentar parecer educada, la mujer optó por parecer honesta y simplemente preguntó qué le rondaba por la cabeza. Dime, Issei, dijo la mujer, ¿por qué este chico es amigo tuyo? Era una pregunta válida, a sus ojos. Shirou Ksetsu cocinaba, limpiaba, era lo suficientemente inteligente como para saltarse un curso y, al parecer, un prodigioso Kido. Era un chico educado y culto que cuidaba a otros niños en el orfanato donde vivía y parecía disfrutar haciendo ejercicio. Cada año que pasaba desde que Issei y Shirou se conocieron, Mickey y Goro vieron a su hijo crecer poco a poco, quizás más sabio. Los chicos se trataban bien, pensó. Su hijo necesitaba un amigo que sacara a relucir sus mejores cualidades. Dios sabía que los compinches con los que se juntaba no lo harían. Y el pequeño Shirou era un niño melancólico, siempre con la cabeza en las nubes. Nunca se veía más animado que cuando su hijo estaba cerca para calmarlo, generalmente con sus travesuras exageradas. Fue bueno para ambos, y Mickey descubrió que le gustaba bastante tener a Shirou de visita. Que un niño tan querido hubiera pasado sus días en un orfanato siempre le recordaba lo cruel que es la vida, y la hacía aún más agradecida por lo que tenía su familia. En definitiva, era un gran amigo para su hijo, por supuesto. Y ella sabía que se llevaban bien. Pero, a veces, ella tenía que preguntarse qué veía ese muchacho en el idiota pervertido de su hijo. Por desgracia, Issei no aceptó muy bien esa pregunta. Oye, ¿qué quieres decir con eso?, exclamó el joven de cabello caramelo, apretando los dientes. Era difícil saber si le ofendía la idea de no ser amigo de Shirou o que Shirou no fuera amigo suyo. Ambas cosas, supuso. ¿Tienes algo que decir? Ella se rió entre dientes ante su demostración de ira, que parecía una caricatura, y se distrajo un poco del maravilloso olor.
Honestamente, este chico, con una sonrisa, e ignorando sus protestas, extendió la mano para alborotarle el cabello. En unos meses, él y Shiro irían a estudiar a Kuo, una escuela maravillosa donde sus perspectivas de futuro serían mucho mejores. Pero entonces serían estudiantes de preparatoria y podrían estar mucho menos tiempo después. Descubrió que eso no le importaba tanto como temía cuando Issei era más pequeño. Le encantaba tener a su hijo cerca, pero verlo crecer, y ver crecer a sus amigos con él, aunque algunos fueran unos idiotas incurables, se perfilaba como una experiencia maravillosa y gratificante. Bueno, sea cual sea la brujería que hayas hecho, me alegro de que lo hayas hecho, le dijo a su hijo con sinceridad. Y estoy segura de que los cuatro lo pasaréis genial en vuestra nueva escuela. Las furiosas protestas de Issei pronto fueron reemplazadas por una especie de ira tímida, y cruzó los brazos sobre el pecho y miró hacia otro lado, casi haciendo pucheros. Claro que sí, murmuró. ¿Quiénes te crees que somos? Desde sus posiciones, Motoama y Matsuda rieron entre dientes ante su evidente vergüenza. Ah, los adolescentes y su aversión al afecto, era bastante gracioso, la verdad. ¿Se habría preocupado tanto por eso a su edad? Probablemente. Algo hizo clic en la cocina, seguido por el sonido de pasos contra el suelo. Y entonces, algo apareció sobre la mesa. Una bandeja con muchas sartenes y cuencos, cada uno lleno de comida deliciosamente apetitosa, y con un aroma celestial. Todos miraron al chico de pelo bicolor. A cambio, Xetsu les dedicó una sonrisa radiante, tierna y feliz. Él también parecía muy contento. Era evidente que disfrutaba mucho cocinando. Bien por él, pensó. Ese chico haría muy feliz o muy insegura a alguna dama afortunada en el futuro, dependiendo de su deseo de jugar a ser ama de casa. De ninguna manera alguien podría superar esto. Listo, anunció, volviendo a la cocina a buscar el resto de la comida preparada para servirles. Me aseguré de preparar un poco más, ya que no sé cuánto comen. Colocó plato tras plato y tazón tras tazón sobre la mesa, y solo después se sentó. En silencio, comenzó a servirse, y luego se detuvo, esperando a que todos hicieran lo mismo. Nadie se había movido hasta entonces, todos absorbidos por el sutil hechizo que, una vez más, tejía el maravilloso aroma que llenaba la habitación. ¡Qué demonios! Murmuró Motoama, Dios lo bendiga. No sabía que la comida pudiera verse tan bien. Para sus adentros, Miki asintió rotundamente. Esto debería ser un delito. No debería ser posible. Algo antinatural estaba ocurriendo, sin duda. No te pongas dramático, respondió Xetsu, aunque parecía muy complacido consigo mismo. Ella no tenía ni idea de que el amable chico pudiera parecer tan engreído. Dime a qué sabe. Y esa fue la señal. Lentamente, empezó a servirse. Quizás estaría demasiado templada. Mejor pedir una cantidad menor al principio. Siempre podría conseguir más después, o eso esperaba. En cualquier caso, el hechizo se rompió una vez más, y todos se mudaron. Casi al unísono, cada uno de los cuatro cortó un trozo de salmón y se lo llevó a la boca. Fueron lentos, deliberados, casi vacilantes. Shiro los miró a todos con una sonrisa expectante, deseando ver sus reacciones. El ambiente estaba tenso. La comida se veía celestial. El aroma era casi como el de una droga. Y solo por esos dos, Miki se había sentido reacia a probarla. Le habían puesto expectativas demasiado altas. Ningún alimento en la tierra podría satisfacerlos ahora, no cuando los platos tenían tan buen aspecto. Tenía razón. La comida de Xetsu no cumplió con sus expectativas. Las destrozó por completo. Fue como si una aura dorada comenzara a emanar de todos los presentes a la vez, con destellos incluidos. Como lo contrario de un miasma. Esto no era comida. Esto era el nirvana. Podía jurar que estaba llorando. Cada sabor estaba magistralmente elaborado, equilibrado y planificado. Había usado especias que ella ni siquiera recordaba haber comprado y las había mezclado en un plato tan increíblemente bueno que solo de imaginarlo la hacía querer más. Era casi espumoso. Tragó saliva. Hizo una pausa, asintió y dejó el tenedor. Solo entonces miró a Shiro. Entonces, preguntó, aparentemente satisfecho con sus reacciones, ¿lo disfrutaron? ¿Sigues en adopción?
Intervino de inmediato, casi con urgencia. Porque podemos cambiar eso. El silencio invadió la habitación al instante. El chico parpadeó lentamente, como un búho confundido al ver a un dragón sonámbulo o algo así. Tenía unos ojos muy bonitos, grandes y de un dorado intenso. Entreabrió los labios como si fuera a responder, pero no pronunció palabra. Al parecer, lo había dejado sin palabras. Su querido esposo intervino para apoyarla. Estoy de acuerdo, dijo Id Godou. A Issei le vendría bien la compañía, y a nosotros nos vendría bien la comida. ¿Qué? Preguntó Shirou, completamente neutral salvo por sus ojos abiertos. ¿Qué? Le sonrió al chico atónito, saboreando otro bocado de comida celestial. Sí, repitió mentalmente, viendo cómo Issei estallaba en una serie de quejas y preguntas sobre ella su confundido amigo. Verlos crecer era un verdadero regalo. Estaba lloviendo. No faltaba media hora para que Shirou abandonara la residencia y regresara a casa, cuando los truenos comenzaron a retumbar en los cielos ahora grises, mientras un violento aguacero de lluvia constante comenzaba a caer sobre las calles de Kuo, lentamente al principio y luego cada vez más potente. Ni qué decir tiene, ni él ni los demás amigos de Issei tenían muchas ganas de volver a casa después de eso. Y los padres del chico insistían en que esperaran a que amainara la lluvia. Las calles podían volverse peligrosas con una lluvia tan fuerte. En cierto modo, Shirou supuso que tenían razón. Lo cual no significaba que estuviera muy contento con eso. El tiempo extra significaba perderse otra práctica con Anastasia. Su relación con la mujer ya era bastante tensa. En realidad, no necesitaba esto encima. Pero no había nada que hacer. De todas formas, no era posible llegar a casa con tanta lluvia. Como para enfatizar esa línea de pensamiento, más truenos rugieron de fondo, y el sonido de la lluvia golpeando el techo y las ventanas se hizo más rápido y pesado. Fue realmente una auténtica tormenta. Le envió un mensaje a la mujer mayor a través de su teléfono celular, rezando en silencio para que ella recordara revisar su propio pequeño dispositivo, a pesar de ser diametralmente opuesta a ello debido a la edad solamente, y luego le envió un mensaje similar a Samilla para asegurarle a su hermana su seguridad. Ella estaba muy preocupada. Ahora estaba sentado de nuevo en la habitación de Issei, junto con los otros 3 chicos de la finca Id, y observaba con cierto interés cómo Issei les mostraba fotos de las instalaciones y los uniformes de la Academia Kuo. Eran cosas que no había investigado mucho últimamente. Era un poco extraño pensar que pronto dejaría Osakuya para siempre y comenzaría su extraña misión como agente encubierto dentro de Kuo. Y era aún más extraño pensar que compartiría pasillos, e incluso clases, con los demonios que había conocido antes. Casi podía imaginarlo. Entraría a su aula y los vería a todos y cada uno de ellos, con los uniformes que se veían en la pantalla de Issei. Con su suerte, así sería. Él suspiró. Oye, Issei, empezó Shirou. ¿Sabes sí? ¡Guau! Un grito de emoción de Issei, que sonaba gracioso, atrajo su atención. A diferencia de Shirou, el chico y sus 2 secuaces estaban acurrucados junto a la pantalla, y él sabía muy bien por qué. Mira eso. Un listón. Un listón con un auténtico traje de colegiala. Lo que Shirou hubiera querido preguntar se le escapó de la cabeza ante la magnitud de lo que acababa de oír. Su ojo izquierdo y su mano se contrajeron levemente. En efecto, dijo el pervertido con gafas a su lado. Motoama golpeó la mesa con entusiasmo, con una sonrisa lasciva en su rostro, por lo demás juvenil. Y esa chica también. Los otros 2 asintieron al instante ante su comentario implícito, imitando su amplia y lujuriosa sonrisa con otras similares. El chico de cabello castaño rojizo y blanco ya sentía un leve latido en la frente mientras un nuevo dolor de cabeza le azotaba en ese preciso instante. Si uno no lo supiera y viera al trío por ahí, asumiría que probablemente eran un grupo de nerds. Tal vez incluso miembros del consejo estudiantil. Setsu, desgraciadamente, sabía más que eso. Oigan, ustedes 3, gritó Shirou con incredulidad, frunciendo el ceño a pesar suyo. No íbamos a investigar la escuela. Su ojo volvió a temblar mientras hablaba. Por desgracia, hacía tiempo que se había acostumbrado a la peculiar forma de ser de Issei.
Era simplemente impactante ver que la idiotez lasciva de su amigo era insignificante comparada con la de sus dos compañeros. Honestamente, no sabía si debía sentirse exasperado o algo más. Así que el niño simplemente suspiró. Los tres idiotas se giraron para mirarlo a la vez, con la mirada puesta en que les había ofendido. Matsuda parecía furioso, Motoama incrédulo, Issei compadecido. Y. Tenían sangre en la nariz. Imposible. Tú. Gritó Matsuda, más fuerte de lo que hubiera querido. Se preguntó qué pensarían los vecinos de Lid. ¿De verdad me dices que no puedes apreciar el asombroso, increíble e insuperable atractivo de una chica con grandes pechos y un precioso uniforme de colegiala? ¿Sí? Aceptó su amigo, igual de idiota, para disgusto de Shirou. Vamos. Mírala. No es. Sí, está bien, murmuró para sí mismo, ya es suficiente. Shirou solía ser bastante indulgente, pensó. Pero no podía soportarlo hasta cierto punto antes de estallar. Hay algo muy, muy mal en un mundo donde estas cosas eran sus amigas, fue lo primero que pensó. Si miro esa pantalla y veo que los tres han estado mirando a una chica al azar en lugar de ver qué necesitamos comprar para el periodo escolar, comenzó, entrecerrando peligrosamente sus ojos dorados, los educaré personalmente sobre las aplicaciones prácticas del Kido usando hasta el último trozo de pornografía que tengan como objetivos de práctica. El silencio invadió la habitación al instante. Podía oírlos tragar saliva secamente, intentando adivinar si hablaba en serio. Como respuesta, los miró fijamente, inmóvil. Él era muy, muy serio. De acuerdo, concedió Issei con voz ligeramente temblorosa. Estaremos bien. Lo dudaba mucho, por desgracia. Pero aceptaría lo que pudiera. Las esperanzas eran limitadas cuando se enfrentaban al huracán y Issei. Shirou suspiró. Estaba claro que tendría que conformarse con esto por el momento. De alguna manera, sentía nostalgia por una situación que no recordaba bien. Quizá por eso lo dejó ir tan fácilmente. Así que se recostó en la cama, sumido de nuevo en sus pensamientos. La lista de útiles escolares era bastante extensa, aunque no creía que fueran demasiado costosos para él. Necesitaría varios uniformes, para 1, 3 o 4, algo así. Si iba a usarlo todos los días, tendría que ir en bicicleta, al menos hasta que terminara de lavar los primeros. Así que era algo a tener en cuenta. Aparte de eso, la mayoría de los libros escolares parecían ser proporcionados por la escuela. Necesitaría una corbata, un uniforme de educación física, todo el material básico de escritura y dibujo, etc. Sinceramente, nada sorprendente. Los otros tres chicos en la habitación parecieron compartir su conclusión. Esto es bastante básico, murmuró Issei. Probablemente podamos conseguirlo todo de una vez. Tenía razón. Quizás podrían ir juntos. Sería una buena manera de hacer divertida una salida aburrida, y Shirou quería asegurarse de que no hicieran el ridículo antes de que empezara el curso. Separó los labios para decirlo, pero... Su teléfono vibró y sonó con el sonido de un nuevo mensaje. Como había estado mayormente en silencio, aparte de sus conversaciones y la lluvia afuera, el sonido fue suficiente para distraer a todos de lo que habían estado haciendo. 3 pares de ojos se giraron hacia él mientras sacaba el dispositivo de su bolsillo y lo encendía con un movimiento de su pulgar, un ligero ceño formándose en su rostro. Poco a poco, fue asimilando el mensaje que le habían enviado. Pasaron unos segundos más de silencio. Finalmente, Issei habló. Hola, Xepsu. ¿Todo bien? Y Shirou notó en su tono que era Issei, el amigo preocupado, el que se había esforzado por ser considerado. Fue halagador, en cierto modo, ver a su amigo cambiar de su habitual naturaleza lasciva a la de un amigo genuino preocupado por su bienestar. Aún así, seguía frunciendo el ceño. Sí, respondió, con un tono algo preocupado y confundido. Acabo de recibir un mensaje extraño de Samilla, eso es todo. Una pausa. Ajá, murmuró el chico. ¿Puedo ver? Bueno, no le vio ningún problema. Por eso, Shirou giró su teléfono para que la pantalla quedara hacia ellos, extendiéndolo para que lo leyeran. Los tres se inclinaron hacia adelante a la vez, intentando leer las letras pequeñas en la brillante pantalla. No puedo regresar ahora mismo.
Está lloviendo demasiado, había enviado Shirou. Semilla no respondió de inmediato. Y entonces. ¿Está ahí? Necesitamos hablar. Ahora. Te voy a recoger. Tienes razón, dijo Motoama, arqueando una ceja en señal de confusión. El muy idiota se había inclinado para mirar por encima del hombro de Issei mientras leía la breve conversación, sin siquiera molestarse en ocultar su curiosidad. Imbécil. Eso es bastante sospechoso. ¿Verdad? Asintió, frunciendo levemente el ceño, mientras sus pensamientos corrían a 1000 por hora. ¿Estaría bien? Se preguntó. ¿Había pasado algo? Shirou nunca, ni una sola vez, la había visto usar la puntuación correcta al escribir. Aún así, no pudo evitar expresar su confusión. Me pregunto qué habrá pasado. No hay forma de que venga ahora mismo. La calle donde vive será horrible de transitar con esta lluvia tan fuerte. Y entonces, como la conveniencia horaria era, al parecer, la regla del universo, el timbre sonó con fuerza. Una vez, 2 veces. Oyeron que se abría la puerta desde abajo y el leve sonido de alguien hablando. Al ocurrir esto, los 4 chicos intercambiaron miradas de incredulidad, cada uno haciendo la misma pregunta. No hay manera, ¿verdad? Y entonces el grito de Id Miki les respondió. Shirou. Gritó desde abajo. Tu hermana vino a recogerte. Shirou miró a Issei a los ojos, con la sorpresa reflejada en sus ojos. Y lo único que se le ocurrió decir fue. Ni siquiera le dije dónde vives. Afuera seguía lloviendo. Shirou se levantó, murmurando algunas palabras confusas en voz baja. El corazón le latía con demasiada fuerza en el pecho. ¿Por qué estaba tan nervioso de repente? Por alguna razón, sentía frío. Un vistazo por la ventana le mostró el cielo oscuro y nublado que aún filtraba los rayos de sol o luna que se cubrían. Y eso era normal. Era una tormenta. Volvió su mirada hacia Issei una vez más, agarró su mochila y bajó las escaleras para afrontar la música. La finca Ido era un lugar bastante acogedor, con tonos cálidos y colores acogedores. La habitación de Issei estaba en el segundo piso, y su puerta daba a un pequeño pasillo y luego a la escalera de abajo. Shirou la bajó directamente, oyendo los pasos de su amigo y sus 2 idiotas favoritos, mientras los 3 se tropezaban para llegar a él. Bajó con cuidado, con una extraña insatisfacción en sus ojos dorados. Había un ligero olor en el aire. ¿Había estado allí antes? No, decidió Shirou, no. Fuera lo que fuese, era demasiado tenue para identificarlo, lo inquietaba. Como si hormigas le recorrieran la piel. De repente, los tonos cálidos de la casa se sintieron apagados y fríos. Apenas se sentía como si estuviera con amigos. Miki y Gorou-san lo esperaban al pie de la escalera, mirándolo con una confusión mal disimulada. Hola, Shirou-kun, saludó la madre de Issei. ¿Todo bien? Murmuró. ¿Sí? Creo que sí. Tampoco sé por qué ha llegado tan temprano. Y entonces se giró para mirar la puerta, y su corazón se paró. Samilla no había entrado, pero la puerta abierta reveló a la joven que estaba afuera de la casa como si estuviera en una vigilia, con un paraguas sobre la cabeza y una mirada cautelosa. Su cabello, largo y generalmente recogido en una coleta suelta, atado con cualquier cinta que encontrara, no estaba bien recogido en una trenza baja y larga, aunque su largo flequillo aún enmarcaba su rostro. Pero eso no era lo más extraño, porque su hermana llevaba un traje. Su hermana, Samilla, que andaba por la casa solo con una camiseta o una sudadera enorme, y que sentía que las formalidades eran cosas aburridas para tontos, llevaba un traje. Un auténtico smoking. Se estaba acabando el mundo. Cuando Issei, Motoama y Matsuda salieron de las escaleras y emitieron un sonido sordo, supuso que los 3 estaban de acuerdo. Oh, bueno, Issei podría haberlo estado. Los otros 2 probablemente la estaban mirando con lujuria o algo así. O tal vez no. Dudaba que ni siquiera ellos pudieran ver que algo andaba mal. Se notaba en su postura, en su expresión. Parecía tensa, tal vez. Tenía los hombros erguidos y la mirada fría, la mandíbula apretada y la columna recta, y sus ojos revoloteaban por todas partes como si buscaran señales de peligro, evidentes o latentes. Su hermana se parecía sorprendentemente a como se había visto hacía tanto tiempo, en aquella noche crítica bajo la nieve.
lo cual, claramente, no presagiaba nada bueno. Con el ceño fruncido, miró por encima del hombro y se encontró con un sorprendido Issei, quien se tomó el tiempo de decirle qué demonios. Sí, aunque sus palabras fueron un poco groseras, Shirou se identificó con el sentimiento. A la derecha de Issei, sus padres tampoco parecían saberlo. ¿Ya te vas, Setsu? Preguntó el padre de Issei, con el ceño ligeramente fruncido. Está lloviendo un poco fuerte. ¿Estás seguro de que tú y tu hermana? Sí, interrumpió Samiya, un poco breve en su urgencia. Su mirada se veía tormentosa. Shiro y yo tenemos que irnos. Lo siento, Ido Dono. Lo traeré más tarde. Se acercó a ella con sus cosas ya a cuestas, pero se aseguró de despedirse a regañadientes de los dos adultos a los que había estado molestando. Los dos seguían observándolo, junto con el trío de idiotas pervertidos que se congregaban detrás de ellos y junto a las escaleras, como si estuvieran viendo un anime malo. Pero no protestaron más. Así que volvió la mirada hacia el origen de su preocupación. ¿Está todo bien? Preguntó Shirou, mirando a su hermana con unos ojos dorados sorprendentemente alertas. ¿Te ves? No supo cómo terminar la frase. Pero no le hizo falta, pues Samiya negó con la cabeza y lo interrumpió, mirando su mochila. Todo está bien. Surgió algo en casa. ¿Tienes todo lo que trajiste, hermanito? Un atisbo de acero preocupado surgió de su pecho, familiar como un viejo enemigo. Pero él asintió de todos modos, y ella le hizo un gesto con la cabeza, indicándole que se acercara. Al hacerlo, Samiya cerró la puerta tras ellos de un fuerte portazo, y se quedó allí un momento, con expresión irracional. Aunque los dos estaban protegidos del clima por el paraguas y los pequeños escalones que conducían a la puerta de la casa de Id, la fuerte tormenta aún los azotaba con fuerza. Era como si una densa niebla los envolviera, aunque él podía ver con bastante claridad. Shirou la miró fijamente. Había una profunda preocupación en el rostro de su hermana, uno que solo podía percibir por su cercanía. Se reflejaba en el ceño fruncido, la curvatura de la comisura de sus labios, la mirada abatida. Samiya expresaba su alegría abiertamente, pero cuando se trataba de tristeza, su rostro era más difícil de interpretar. Sin embargo, su mano temblaba ligeramente alrededor del mango del amplio paraguas que llevaba consigo. Y su paciencia se acabó. Bueno, cuéntamelo todo. ¿Qué pasa? Le preguntó, cruzándose de brazos. Está claro que ha pasado algo. Y Naomi Samiya guardó silencio durante demasiado tiempo, y luego suspiró. Al hacerlo, su postura se desplomó, como si alguien le hubiera depositado 10 toneladas sobre la espalda, cada parte de ello un fracaso. La joven parecía completamente derrotada en ese momento. Shirou, murmuró. Yo. Y entonces respiró hondo, despacio y, sin embargo, aún más temblorosa. Y habló. Hay alguien que quiere verte. Él, es complicado, y siento que tengas que hablar con él, pero te prometo que está a salvo. Solo, mantén la guardia alta, ¿de acuerdo? Y, hagas lo que hagas, no menciones esto, ni a él, a nadie más. Lo miró fijamente a los ojos mientras hablaba. Si algo sale mal, te protegeré. Pero no pasará nada. Te lo prometo. Asimiló sus palabras, sorprendido por la solemnidad inusual de la chica. Esto le había salido de la nada. El resultado, por supuesto, era la familiar sensación de estar perdido. Pero ¿qué más podía hacer? Shirou Setsu confiaba en su hermana con cada fibra de su cuerpo, hasta la última fibra de su ser. Pero a veces, actuaba como si estuviera al tanto de un secreto que nadie más conocía, y esas veces resultaban un poco intimidantes. Fue como aquellos momentos pero 10 veces peor. Desafortunadamente, Shirou, independientemente de lo que viniera después, siempre había sido alguien en quien confiar y saltar primero. Después de todo, aunque estaba bastante seguro de que Samiya se consideraba su protectora, si tenía miedo, necesitaba ayuda. Él no sería quien la dejara esperando. Prometo. Un suave suspiro escapó de sus labios. Alivio, quizá. Era difícil asegurarlo. Pero asintió, una vez, poniendo una cara de valentía tan falsa como cualquier otra que él hubiera visto, y luego le dedicó una sonrisa tan diminuta que bien podría no haber existido. Aún así, lo hizo sentir un poco mejor. Gracias, hermanito. Venga, ahí está.
Bien. Shirou se giró, con los nervios a flor de piel. Por alguna razón, se sintió amenazado, inquieto. Algo andaba mal, terriblemente mal. Apenas apartó la vista de la calle que tenían detrás, pero estaba 100% seguro de que estaba prácticamente vacía de coches. Y los pocos que habían pasado habían sido lo suficientemente ruidosos como para que los notara. Con la lluvia tan fuerte, era casi imposible que un coche hiciera algo más que un ruido tremendo. Sin embargo, les esperaba una auténtica limusina. Hermosa en su larga sencillez, negra y muy bien cuidada. Las ventanas estaban oscurecidas y las puertas cerradas, pero Shirou percibió una leve mezcla de olores. Los mismos que había percibido antes, cuando estuvo dentro. Ahora, sin embargo, podía identificarlos. Ozono, carbón, caramelo y azufre. Azufre, como hace tantos años. La puerta se abrió con un clic. Samiya lo empujó suavemente por el hombro para que se acercara. Sin darse tiempo a cambiar de opinión, Zetsu respiró hondo y caminó con su hermana hacia la puerta de la limusina. Sus pasos se hundían en charcos y agua de lluvia. De alguna manera, imposiblemente, la tormenta arreció aún más a su alrededor, y al hacerlo, el sonido de la lluvia golpeando el paraguas sobre ellos sirvió como un suave preludio de anticipación, hasta que llegó a la limusina. Abrió la puerta y entró, esperando oír a su hermana entrar detrás de él. No lo hizo. Oyó la puerta cerrarse tras él con un clic, y luego nada más que silencio. Ni rastro de la tormenta afuera. El interior de la limusina era precioso. El negro y el rojo parecían ser la temática principal, con detalles dorados en los asientos rojos e incluso en las paredes interiores negras. El aire acondicionado estaba encendido desde hacía un rato, lo que hacía que el lugar fuera frío y un poco seco, casi estéril. Sin embargo, estaba muy bien iluminado por las luces uniformemente espaciadas sobre sus cabezas. Samiya no entró con él. Estaba solo, no. Había alguien más dentro. No lo había visto al principio, pero había alguien a su lado, sentado en los asientos rojos cereza de la limusina. Un hombre de mediana edad con un hermoso traje blanco. Con solo verlo, Shirou supo que la prenda había sido confeccionada a la perfección. Curiosamente, las mangas del traje eran más anchas de lo habitual, lo que le daba un aire ligeramente extravagante. El hombre también tenía un rostro memorable. Rasgos afilados, pero envejecidos de una manera que implicaba elegancia en lugar de decrepitud. Parecía un noble estereotipado, delgado y alto, con perilla y una sonrisa irónica en los labios. Sin embargo, todo en él era inusual. Para empezar, su cabello, peinado hacia atrás con gel, estaba partido justo por la mitad. La mitad era de un azul intenso, mientras que la otra era de un rojo carmesí. De igual manera, sus ojos eran de un color similar. Debajo del cabello azul había un ojo rojo, y debajo del cabello rojo estaba el azul. Y olía a azufre, a magia y a poder inmemorial. Oh, el hombre soltó una suave carcajada. Eres una cervatilla cautelosa, ¿verdad? Su voz era rica, profunda y refinada. A Shirou le dieron ganas de golpearle la cara, por alguna razón. Era un impulso innato, algo casi externo a él. Lo reprimió, enterrándolo bajo capas y capas de acero. Tenía que armarse de valor. A pesar del martilleo en su pecho, tenía que armarse de valor. Empezó. Le costaba decir lo que pensaba cuando gran parte de su cerebro bullía con preguntas y paranoia, evocando recuerdos de nieve teñida de rojo intenso. ¿Quién eres tú? Creo que es costumbre dar el nombre propio antes de preguntar por el de otra persona, ¿no? Pero, si quieres saberlo, me llamo Mephistófeles, y es un placer conocerte. Has estado llamando la atención, ¿sabes? Y el mundo se quedó quieto. Había una vez un hombre llamado Fausto, sediento de conocimiento, poder y todos los vicios del mundo, o eso decían. La verdadera naturaleza de ese hombre, y la verdadera naturaleza de sus deseos, se han perdido en la historia desde hace mucho tiempo. Se han disuelto en las muchísimas historias que se cuentan sobre él después de todo. Pero una vez existió un hombre llamado Fausto. Su historia había terminado, su advertencia ya había sido contada. Sin embargo, en el mundo, su demonio contratado aún seguía vagando. Y su nombre, como Samiya lo sabía, era Mephistófeles.
Érase una vez Mefistófeles, expresado en una sola palabra, y antes de eso había sido algo más, y antes de eso había estado en otro lugar, y así sucesivamente. La historia de Mefisto era interminable, lineal, como si se hubiera estancado desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, ofrecía cosas nuevas. ¿Cuánto duraron estos? Bueno, Grausauberet seguía siendo posiblemente la organización de magos más fuerte e influyente del mundo humano, y posiblemente se debía a él. El hombre tenía buen ojo para los especiales, a falta de alguien mejor, en cualquier situación. Podía detectar una gallina de los huevos de oro a kilómetros de distancia, oler una oportunidad de oro y aprovecharla en un instante. Mefisto era intimidante porque era un demonio, mientras que la mayoría de los de su especie, sin importar su edad, simplemente no estaban a la altura de esos estándares. Es decir, era una criatura de la tentación. El creador del pacto fáustico original. Al subir a la limusina y sentarse junto a una vieja amiga suya, que a su vez iba sentada detrás del conductor, Samilla sintió un escalofrío en el corazón y se preguntó por 10ª vez si había tomado la mejor decisión. Pero ya no le quedaba margen para dudar de sí misma, ¿verdad? Su camarote estaba completamente aislado del que estaba más atrás, donde Mefisto se había sentado. La longitud anormal de la limusina era solo una de las muchas razones por las que a Mefisto le gustaba, y ella nunca podía estar segura de si era mágica o no, pues pocos la miraban más de unos instantes. Simplemente, no le gustaba compartir. Y eso era lo que le preocupaba. A su derecha, Lavinia Reni soltó una risita digna a su costa. Claro que sí. Incluso después de tantos años, lo primero que hizo la otra chica fue reírse de ella. Era como si Samilla nunca se hubiera ido. Vaya, vaya. Sakchan parece muy preocupada. Luego, una pausa, y habló con un poco más de seriedad. Relájate. Sabes que Mefisto jamás le tocaría un pelo a tu hijo. Te valora demasiado. Al presidente no se le ocurriría desperdiciar cosas que le interesan. Eso era cierto. Mefisto era un ser de tratos en el fondo, y no se atrevería a hacerle nada a Shirou, no sabiendo que tenía la oportunidad de traer a Samilla de vuelta a Grausauberet después de tanto tiempo. Además, el viejo demonio prefería mantenerse al margen de los tratos de la iglesia cuando podía. Cumpliría la petición de Samilla, pero probablemente no más allá. O eso creía ella. Pero Mefistófeles era un hombre con un ojo infalible para el talento. Sí, asintió ella en voz baja. Eso es lo que me da miedo. Pero ya no tenía tiempo para asustarse. Y Naomi Samilla había tomado una decisión. Por el bien del futuro de su hermano. Antes de continuar, entretenme un segundo, pequeña sierva. Hazlo y hablamos. Quiero que imagines esto. Estás solo, en lo profundo del bosque, cerca de una cabaña donde una vez te refugiaste con tus amigos. Te duelen los brazos y las piernas, te duelen los ojos y sientes la cabeza ligera. Te aferras a un trozo de madera que encontraste, agotado de todo lo demás, mientras una gran bestia acechante se acerca desde las sombras que te rodean. En algún lugar entre los árboles. Sabes, innatamente, que enfrentarlo significará la muerte, y una muerte que no significa nada. No sé qué puedes hacer para defenderte en la vida real, pero imagina que te han despojado de todo eso. No tienes nada, apenas eres capaz de moverte. Incluso pensar se siente forzado. Sin embargo, detrás de ti, 2 amigos esperan. Intentan desesperadamente pedir ayuda. Quizás puedas ganarles tiempo, quizás no. Sabes que no te queda más que 1 minuto si no haces nada. Apenas más, si decides luchar. Si luchas y mueres, tus amigos también. Si huyes, tus amigos mueren, pero tú podrías vivir. Podrías luchar e intentar ganar, pero eso es prácticamente imposible. La bestia es más fuerte, más rápida, mejor. Sin embargo, en este momento, alguien te hace una oferta. Te dará el poder que necesitas para superar el desafío que te espera, pero el precio será tu inocencia, tu humanidad, tu alma misma. El precio te corromperá después, segura y definitivamente. Te condenará, pero también salvará tu vida y la de tus amigos. ¿Qué eliges? Cada palabra pronunciada parecía mágica, pero no como un hechizo. El aire cambió, su vista se aclaró, su mente se agudizó.
El hombre llamado Mefisto habló, y mientras lo hacía, la escena se esculpó en la cabeza de Shirou como si la hubiera tallado en mármol un artista, monocromática al principio, pero adquiriendo cada vez más detalles. No quería, pero si lo intentaba, podía imaginar cómo se sentía el corazón rugiendo en sus oídos, cómo se sentía la hierba pegajosa bajo sus pies por la sangre acumulada, cómo el pánico creciente en su pecho. Y él sabía lo que diría. Porque cuando cierra los ojos e imagina la escena, ve una miríada de formas tras ella. Samilla y Anastasia, por un instante. Issei, entonces. Iya, la hermana que había abandonado, la hermana a la que tanto amaba incluso entonces. Una chica con largas coletas. Y luego la chica sin rostro de cabello violeta, con una silueta tan dulce como el azúcar, una visión borrosa que lo hirió como un puñal en el pecho. Emergiendo de lo profundo de una neblina. La bestia, en su corazón, no era una bestia. Era una mujer. Negra como la brea, con una espada de sombras como tinta y un carmesí brillante. Su nombre era y comprenderla era oír al universo gritar, llorar. Pensarla solo era saber que la esperanza había muerto y que la habían matado, era sentir las llamas bajo el pie del tirano. Un pacto fáustico para derrotar a un enemigo insondable. Un trato para perderse, frente a un caído. Un amigo caído. La respuesta le llegó al instante, con la misma seguridad con la que jamás la había tenido sobre algo en su vida. Esa clase de respuesta que te es innata. ¿Cómo? Adecuado. Zetsu no lo sabía todo. Con lo pocos de sus recuerdos que tenían sentido, con tantos vacíos y lagunas en ellos, podía decir que desconocía la mayor parte. En realidad, apenas sabía nada. Pero sabía una cosa. Si fuera por ellos. Si fuera por ellos, entonces. Lo hago, respondió. Puro de corazón, solo por un instante. Lo salvo. Cueste lo que cueste, lo salvo. Los delgados labios de Mephistófeles se curvaron en una amplia sonrisa, llena de dientes demasiado afilados y rasgos demasiado puntiagudos. No se notaba cuando hablaba en serio, pero cuando el diablo sonreía, se hacía evidente. Nada en su rostro parecía perfecto. Inhumano, personificado. Un rostro perfectamente posible, perfectamente razonable, pero inexistente. Era desagradable de maneras indescriptibles, y por ello Shirou solo podía llamarlo misterioso. Los ojos heterocromáticos del hombre mayor brillaron con una especie de satisfacción enfermiza ante su respuesta, uniendo los dedos como si el diablo pudiera golpear las puntas de sus dedos índices rítmicamente, con movimientos suaves y bruscos. Bebió la visión de la determinación de Shirou como un hombre muerto de sed bebería de una fuente, cada centímetro de su cuerpo gritaba satisfacción y curiosidad. La injusticia gritaba al ver a este hombre, pero Shirou no podía explicar por qué. Una buena respuesta, murmuró Mephistófeles, una muy buena respuesta, en verdad. Hubo momentos de silencio en los que Shirou apenas podía pensar en articular palabra. El interior de la limusina era increíblemente opresivo en ese momento, incluso en su hermosa simplicidad. Se sintió acorralado y tuvo la desagradable sensación de que era muy posible que Mefisto hubiera elegido ese lugar precisamente por esa razón. Para presionar. Para infundir ¿qué? Miedo. No tenía miedo. Algo más. Urgencia. Los ojos dorados miraban al rojo y al azul con determinación. Arma tu corazón, se recordó Shirou, pensando en las espadas gemelas del yin y el yang que habitaban en su mente. Arma tu corazón. El fuego es tu sangre. Puedes lograrlo. Y entonces... La presionó levemente. ¿Qué quieres de mí? Mefisto respondió a su pregunta con una inclinación de cabeza, mientras sus ojos penetrantes lo observaban con un poco más de su curiosidad entusiasta mientras reflexionaba sobre qué decir. Entonces, pareció llegar a una conclusión, pues el hombre asintió para sí mismo con satisfacción varias veces. Solo entonces habló, y cuando lo hizo, sus palabras fueron mesuradas, pero aún muy divertidas, agudas e intencionales. ¿Sabías, pequeña sierva, que tu hermana era una maga de Grausauberer? Preguntó el hombre. Parecía una pregunta retórica, pues apenas le dio tiempo a Shirou para responder antes de continuar. Estoy seguro de que te lo hicieron saber, de alguna manera. A ustedes, los de la iglesia, no les gusta mucho su clase, ¿verdad? Seguro que has visto cómo la tratan.
Y volvió a luchar por encontrar las palabras, porque, sí, Shirou lo sabía. Pero él no sabía la historia completa. En algún momento, Samiya había sido maga y pertenecido a una organización anónima, que ahora sabía que se llamaba Grausauberer. En algún momento, renunció, o fue rescatada, o alejada de ella, por las acciones de una joven Anastasia, quien también fue la razón por la que la iglesia no la ejecutó en el acto. Incluso ahora, Samiya estaba bajo el patrocinio y la protección de su matrona. De no haber sido por eso, Shirou no creía que ella. No. Entonces la habría protegido. Pero sí lo sabía, y había visto cómo la trataban. Podría haber sido peor, estaba seguro, pero, seguía sin estar bien. Pero tampoco le explicaba nada, y todo lo que sabía sobre los diablos le decía que se estaba tramando algo, un ángulo del que no estaba al tanto. ¿Qué buscaba Mefisto? Sí, respondió. Lo sé. Bien, asintió Mefistófeles. Entonces, aquí va una pequeña lección de historia. Para resumir un tema complejo, el sistema actual de lanzamiento de magia fue desarrollado por Merlín Ambrosio, basado, por supuesto, en los principios de la ciencia humana y el poder del diablo. Fue una invención milenariamente adelantada a su tiempo, una verdadera muestra del increíble talento de ese maldito hombre. Por primera vez, la humanidad no tuvo que elegir bando en la guerra del cielo para mantenerse firme. Habría sido diferente si Mefisto simplemente se lo hubiera contado, pero no fue así. Mientras hablaba, el hombre mayor giró la palma de su mano izquierda hasta que quedó hacia arriba, y entonces, con un chasquido de dedos, produjo la imagen de un hombre como una llama. Era borrosa, suave y ligeramente desenfocada, pero clara y perceptible. El hombre dentro de las llamas danzaba mientras Mefisto se inclinaba y movía los dedos debajo de él, como un titiritero controlando una marioneta. Shirou vio al hombre dibujar un intrincado círculo en el aire con los movimientos de un bastón que sostenía. ¿Era este Merlín? Debe serlo. Algo en su cabeza le decía que Merlín no se parecía exactamente a este, pero el hombre de larga cabellera blanca y túnica púrpura debía ser el que una vez se llamó Merlín Ambrosio. Mientras controlaba la intrincada ilusión, el diablo continuó hablando. Su voz rica tenía un tono extrañamente contento, casi nostálgico, mientras hablaba de cosas que podrían haber sucedido cientos de años atrás. Mefisto continuó hablando. A la iglesia no le gusta esto, por supuesto. Consideran esta adaptación del conocimiento adquirido de mi especie como una herejía absoluta, por no hablar de cómo los magos tienden a hacer contratos con los demonios. Pero Merlín, como suelen hacer los sabios, no le hizo caso a la iglesia. Siguió con su ensayo y error hasta que físicamente no pudo, y cuando finalmente se topó con un muro, invocó a un demonio y obtuvo de él el conocimiento que necesitaba. Dentro de la imagen llameante, Merlín completó un círculo en el aire, y de él surgió una criatura, arrastrándose como si saliera del mismísimo infierno. La ropa era diferente y el cabello más largo, pero Shirou reconoció de inmediato la figura de Mefistófeles entre sus propias llamas y alzó la vista hacia la criatura con sus grandes ojos dorados, que ardían. ¿Tú? El demonio se limitó a asentir riéndose suavemente. En efecto. Fui yo. Mucho antes de que el querido Fausto me encontrara, el hombre llamado Merlín Ambrosio sin duda lo hizo. Usando una versión bastardizada de mi propia tarjeta de presentación, me ofreció conocimiento a cambio de conocimiento y me envió de vuelta con cientos de preguntas mientras usaba lo que aprendió de mí para cambiar por completo la forma en que cualquiera veía la magia, y con ella la humanidad. ¿Quién, en ese momento, habría pensado que los humanos, personas sin una gota de sangre mágica, a diferencia del propio Merlín, podrían producir efectos mágicos? Las cosas cambiaron después de eso. Se quebró y las llamas se extinguieron, desapareciendo en una fina columna de humo casi invisible mientras giraba hábilmente la mano y sacaba una carta de entre sus anchas mangas, ofreciéndola a Shirou para que la tomara con los dedos índice y medio. Dudando, el chico extendió la mano y la tomó, acercándola así para examinarla. Estaba en blanco, sin una sola ilustración ni número. Con solo tocarlo, Shirou supo que la carta era de plástico y tenía varios encantamientos mágicos, aunque no podía discernir la naturaleza de estos. Esto lo ponía en una especie de enigma, ya que hubiera preferido no interactuar con algo de ese poder sin saber qué hacía. Todavía.
Eso es muy interesante, pero ¿qué tiene esto que ver con Samilla o conmigo? Interrogó al diablo, optando por ser un poco directo en su deseo de obtener respuestas. Esta era la naturaleza del chico llamado Shirou. La atmósfera a su alrededor cambió un poco, con Mephisto mirándolo perezosamente con una suave sonrisa en sus labios. Aún así, sintió que el aire se volvió un poco más frío de repente, y Shirou se hizo íntimamente consciente de cuán poco espacio tenía para moverse dentro de la limusina. Fue una constatación claustrofóbica. Si Mephisto hiciera un movimiento para derribarlo, tendría que arrojarse hacia la pared y esperar que eso hubiera hecho suficiente espacio para que alguna de sus proyecciones fuera utilizable, e incluso entonces, cuando se trataba de un demonio de esta era, ¿qué exactamente podría conjurar? Su mente quedó consumida por la estática, pero solo por un segundo. Un dolor abrasador floreció en su mente y en su hombro. En su aturdimiento, sin embargo, pudo ver una respuesta. Brahmastra. Pero pensar en ello consumiría aún más su mente, así que lo apartó de su mente. No lo pienses. No lo pienses. Definitivamente no lo pienses. Hacía frío. Pero Shirou ya no podía contener el miedo. Ecos de un fuego que le mostraba el infierno resonaban en su cabeza. Susurros de una llama moribunda acariciaban su corazón. Incluso ahora, en el frío glacial, sentía como si aún estuviera caliente. Y un pensamiento fugaz se hizo presente. Ya había perdido una hermana una vez. Por eso, tenía que saberlo. Buena pregunta, buena pregunta. Supongo que todo se reduce a la curiosidad. Murmuró Mephisto con los ojos encendidos, y Shirou comprendió de repente que el diablo había visto algo en sus recuerdos, notado la punzada de dolor y quizás algo más. Eso hizo que el acero de su pecho se estremeciera. Cuando mi Fausto creó al Glaucauverer, me quedé por curiosidad. Quería saber qué haría la humanidad con el insondable regalo de Merlín. Fausto y yo teníamos un trato, ¿sabes? Seguro que lo conoces bien. Si se cumplía o no, bueno, es un secreto que guardaré. Pero cuando llegó su hora de irse, me quedé y ocupé su lugar. El Glaucauverer, su pequeño y querido proyecto, era demasiado valioso como para dejarlo desperdiciar. Y también quería preservarlo, ¿sabes? Hay muchos magos que jamás han visto a un diablo. Y sin embargo. Y aún así, la mente de Shirou, algo cínica, añadió. Y aún así, la iglesia los masacra cuando los encuentra, los ejecuta por los pecados de mezclarse con demonios y ser herejes. De alguna manera, con un cinismo demasiado suave, no se sintió demasiado sorprendido. De repente, empezó a verlo. La astucia de Mephisto y su verdadero propósito. Pero Shirou nunca había ignorado las numerosas fallas de la iglesia. Las había conocido íntimamente hacía siglos, y solo se familiarizó aún más con su alcance a medida que envejecía, cada vez más sujeto a la presión externa y su deseo innato de proteger a la gente. Puede que no supiera cómo surgieron los magos humanos, pero nunca se había creído del todo la retórica de la iglesia. Lo que solo le hacía cuestionar los motivos de Mephisto al decirle eso. El hombre de pelo rojo y azul aún lo miraba como si hubiera ganado la lotería en un juego que disfrutaba especialmente, pero Shirou no podía ver cuál era el premio que veía, y eso lo inquietaba. Lo sé, respondió. La iglesia tiene defectos. Si así es como prefieres llamarlo. No me malinterpretes, pequeña sierva. No estoy del lado de los diablos por encima de ellos, ni de los ángeles caídos contra ambos. Simplemente elijo no tener un bando. Mephisto rió entre dientes. La alegría se le había esfumado en la voz, y se echó hacia atrás y me guiñó un ojo al decirlo. Pero piensa en esto. Puede que ahora sea normal establecer contratos con los diablos, tanto por estatus como por protección, pero esta norma no existía en los primeros años de la magia. Había muy pocos patrones, la verdad. Mi Glaucauverer no estaba muy consolidado, por ejemplo, durante los juicios de brujas. Oh, no. En aquel entonces, algunos magos eran incluso religiosos. Se dejaban llevar por la curiosidad, pero eran de esos que preferían morir antes que mancharse tratando con demonios, incluyéndome a mí. Esta gente, y mis propios magos, e incluso algunos químicos y gente normal y corriente, gente que simplemente desafiaba su visión de la normalidad, todos ellos masacrados como cerdos, de todos modos.
Piensa en eso, y entenderás por qué los magos tienden a menospreciar a quienes cargan con la cruz. Hizo como si se secara una lágrima que no tenía. Aún así, no se estaba burlando ni exagerando. Solo, un poco juguetón, quizás. Aún así, Shirou no pudo evitar pensar que había una genuina nota de tristeza tras las palabras del demonio. Intentó imaginarlo. Al final, recorrer los procesos de creación de algo era la esencia misma del ser conocido como Shirou. Un ser sin edad que se sintió atraído por la humanidad y observó durante cientos de años cómo los humanos se masacraban entre sí por muy poco. Ayudar a crear algo que crees absolutamente milagroso, solo para que los humanos se masacren entre sí por ello, por considerarlo algo vil. Personas curiosas quemadas en la hoguera, personas interesantes torturadas y lapidadas, repitiéndose a lo largo de los años. Un ciclo de sufrimiento, eternamente ligado. ¿En qué momento los amigos dejan de ser personas y empiezan a ser números? ¿En qué momento las páginas manchadas de sangre se vuelven demasiado manchadas como para leerlas sin mancharte? Era difícil concebir que un demonio como Mefisto sintiera un interés genuino por los humanos, pero Shirou ya había llegado a la conclusión de que no debía juzgarlos solo por su especie. Aunque Mefisto se sintiera mal de maneras que desafiaban las palabras humanas, eso no significaba que fuera insensible. Y sí, bajo su inagotable deseo de saciar su curiosidad con entretenimiento, bajo la falsa presunción que mostraba, se escondía algún tipo de interés genuino por su gente y su oficio, entonces. De repente, creyó verla. La vela apagada debajo, claro. Se sentía extraño, incluso concebirlo. Pero Shirou siguió su corazón. Y entonces, el chico de cabellos blancos mezclados con castaño rojizo miró los ojos alegres del viejo demonio con sus dos charcos de oro fundido, e inclinó la cabeza levemente. Lamento mucho su pérdida. Una pausa. Y gracias por cuidar de mi hermana. Fuera lo que fuese lo que el diablo esperaba, no había sido esto. El anciano caballero se quedó paralizado, con los ojos abiertos y los labios entreabiertos, y luego, tras unos segundos, volvió a reír entre dientes, esta vez con un poco más de sinceridad. La sensación de incorrección disminuyó, aunque solo un poco, y fue reemplazada por un aire de curiosidad cansada que lo hizo sentir igual de cauteloso, pero de maneras diferentes. Qué amable de tu parte, pequeña sierva. Te lo agradezco. De verdad. Una pausa. Una vez más, Shirou sintió que su muestra de compasión había cambiado algo en su conversación, aunque no podía comprender cómo ni qué. Si tenías curiosidad, esa pregunta que te hice antes era sobre cómo me gustaba seleccionar a mis candidatos antes de que pasaran a las pruebas reales. La pequeña Samilla, si no recuerdo mal, me miró a los ojos y dijo, sí, en ese caso, claro. Pero no quiero necesitar a nadie más para salvarlos. ¡Qué tontería! Y luego volvió a su entrenamiento. La risa del diablo se convirtió en una pequeña risa, y Shirou intentó imaginar, a quien estaba tratando de engañar. Esa mujer por supuesto que diría algo así. Le sorprendió que su hermana no intentara convencer al diablo para que hiciera un trato. Así era su hermana. Su alma era feroz en todos los sentidos. Su mansedumbre le parecía mal. Eso era lo que tanto le había molestado de su comportamiento anterior. Pero el diablo seguía hablando, con los ojos encendidos. La pequeña Samilla. La brillante Samilla. Hizo el trato conmigo, como era de esperar. Todos en Grausauberer lo hicieron. Temíamos por ella cuando se fue. Hasta que un día, años después, me llamó y me pidió un favor. Un favor para ti, Nevada. Pensé en ponerte a prueba antes que nada, y lo hice. Antes de tu respuesta, tenías mi curiosidad. Ahora, tienes mi atención. Y aquí estaba. El momento de la verdad. Zetsu se encontró con la mirada del monstruo con piel humana, o con la de la persona con traje de monstruo. Y Mefistófeles, criatura eternamente joven, esbozó una sonrisa y chasqueó los dedos. La carta que le había dado a Shirou se incendió con un intenso fuego negro. Llamas tan oscuras que parecían una violación de la realidad misma. Sin embargo, no quemó. Apenas transmitían calor, incluso cuando deberían haber consumido la carne de su mano en un instante.
Cuando las llamas se apagaron, Shiro encontró el símbolo de un intrincado círculo grabado en la superficie de la carta, con letras que nunca antes había visto. Símbolos que ardían en una suave luz violeta. Símbolos que parecían profanos. Te ofrecería un trato, Exetsu Shirou. Nota del autor. A veces, las cosas realmente deciden no salir como querías. Hola mis estorninos. Ha pasado un tiempo, pero no mucho. Esta es Lily, regresando del más allá para gritarte a la cara que no está muerta. Espero que disfrutes de estos 2 capítulos y que no me guardes demasiado rencor. Creo que las cosas cambian mucho. En mis pocos meses libres, mientras estaba ocupado, pensé en esta historia casi a diario. Logré terminar el boceto de la mayor parte. Inventé momentos geniales para los personajes y me inspiré en escenas que quería escribir. Esto siempre se ha tratado del amor por lo que hago, por mí. Me gusta mucho esta pequeña historia. No pienso dejar que se pudra. La calidad de este capítulo podría ser algo inconsistente. Algunas partes se escribieron hace meses, recuperadas mediante borradores de un documento de 3 capítulos que se corrompió casi por completo en mayo, y otras partes se escribieron después de la corrupción, pero antes de que se recuperaran los fragmentos. Espero que lo hayas disfrutado, cariño. Admito que perdí mucha motivación por la historia durante unos meses después de esa corrupción. Me encantaron esos capítulos. Incluso ahora, hay escenas que no recuerdo con exactitud, pero sé que me gustaron mucho, y haberlas perdido fue una pena. El capítulo 11 llegará muy pronto. Suelo publicar a ráfagas, como saben. La pequeña escena de Mephisto al final de este pequeño desempate era originalmente la escena inicial del capítulo 12, la guarida de una paloma muerta, pero pensé que era más adecuada para cerrar este. Espero que lo hayan disfrutado. Deja tus ideas, peticiones y opiniones en los comentarios. Siéntete libre de criticarme por el tiempo que me llevó. Lo entiendo. En algún momento, revisaré la historia completa y me aseguraré de reescribir ciertas secciones para que la experiencia de lectura sea un poco más uniforme y agradable. Quizás necesite un poco de ayuda para eso, pero lo haré. Por ahora, seguiré añadiendo cosas. No tiene sentido perderme en el perfeccionismo. Me alegro mucho de estar de vuelta con ustedes, de verdad. Esperen más de mí pronto. También, dedicado específicamente a Razi Gibran, quien me envió un mensaje directo preguntándome cuándo actualizaría. Ahora es cuando.